El cuchillo chocó contra la tabla con un golpe seco, y un aroma intenso a cebolla recién picada se mezcló con el del café frío olvidado sobre la mesa. María Fernanda, con el delantal manchado, mantenía la vista fija en la cacerola mientras sus manos se movían con rabia. Alejandro, recargado contra el marco de la puerta, tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Ya no puedo más, María», dijo su voz grave pero cansada como si cada palabra le pesara. «Esto no es vida». Ella dejó la cuchara de madera y lo miró con los ojos llenos de un brillo entre furia y tristeza. «¿Y crees que para mí sí lo es? ¿Crees que disfruto despertar cada día pensando si hoy también vamos a pelearnos?» En el cuarto de arriba, Sofía y Emilio se apretaban uno contra el otro, sentados en el piso junto a la cama. El corazón de Sofía latía rápido. Podía escuchar cada palabra a través del piso delgado. Emilio, con los ojos húmedos, susurró: «¿Se van a divorciar, Sophie?» Ella tragó saliva y no contestó. «Estoy hablando en serio», continuó Alejandro, elevando un poco la voz. «Ya lo pensé mucho. Voy a pedir el divorcio». La palabra quedó suspendida en el aire como un golpe seco. María Fernanda sintió que se le encogía el pecho, pero no dejó que su voz temblara. «Haz lo que quieras, Alejandro. Si crees que eso te hará feliz». La cocina, con sus azulejos color crema y la ventana que daba a la calle empedrada, se llenó de un silencio denso. Afuera, el sonido distante de una campana de la iglesia de San Francisco anunciaba la misa de las 6. Un aroma dulce a pan recién horneado flotaba desde la panadería de don Pedro, recordando tiempos en que ambos pasaban juntos a comprar con los niños. Y justo aquí, querido oyente, antes de seguir, te invito a que te suscribas para no perderte la continuación de esta historia que, aunque parezca rota, guarda un giro que nadie imagina. Alejandro pasó junto a ella rumbo a la puerta sin mirarla. «No me esperes para cenar». La puerta principal se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. María Fernanda respiró hondo, sintiendo una mezcla de enojo y miedo. Subió las escaleras con pasos pesados. Sofía y Emilio intentaron disimular, pero sus caras los delataban. «Todo va a estar bien», mintió María Fernanda, acariciando el cabello de Sofía. Mañana hablaremos todos juntos». La noche cayó sobre Puebla, pintando las calles con luces amarillas y sombras largas. Desde la ventana, María Fernanda observó cómo la llovizna comenzaba a cubrir las piedras de la calle. Recordó los primeros años de matrimonio, los paseos por el Zócalo, las risas en los portales, los antojitos en la feria. Se preguntó en qué momento todo eso se había perdido. En la casa del otro lado de la calle, doña Lupita encendía veladoras en su pequeño altar. Su figura, siempre vestida con rebozo negro, se movía con calma. María Fernanda sabía que esa mujer pasaba horas rezando por sus vecinos. Una parte de ella deseaba cruzar y tocar su puerta, pero otra, herida en el orgullo, se quedó inmóvil. Abajo, la mesa seguía puesta con 4 platos y el guisado aún caliente. El reloj marcaba las 8:30. María Fernanda se sentó sola, dio un par de cucharadas y dejó la comida intacta. Los niños cenaron en silencio, evitando mirarse demasiado para no llorar. Antes de dormir, Sofía se acercó a su madre. «Mami, ¿vas a dejar que se vaya?» María Fernanda acarició su mejilla, pero no supo qué responder. En su habitación, mientras apagaba la lámpara, la mujer sintió un peso insoportable en el pecho. Afuera, la campana de San Francisco sonó de nuevo, como un recordatorio de que, aunque el mundo se desmoronara, algo más grande seguía allí, constante, esperando. María Fernanda no lo sabía aún, pero esa noche, en medio de su dolor, estaba a punto de entrar en un camino que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, la luz del sol entró tímida por las cortinas. El canto de los pájaros y el sonido de un carrito de tamales que pasaba por la calle anunciaban que el día había comenzado, pero en la casa reinaba un silencio pesado. Alejandro no había regresado a dormir. María Fernanda preparó café, tratando de ignorar el nudo que le apretaba la garganta.
Sofía y Emilio se sentaron a la mesa, cada uno con sus mochilas listas para la escuela. ¿Papá no vino?, preguntó Emilio, su voz baja, como si temiera la respuesta. No, hijo, dijo ella suavemente, sin agregar más. Mientras los niños comían, su mente viajó años atrás, a cuando conoció a Alejandro. Era una tarde cálida en Ciudad de México, y ambos participaban en un proyecto universitario. Él, con su sonrisa fácil y una guitarra siempre a mano, le había parecido distinto a los demás. Compartían largas charlas en la cafetería del campus y en un viaje de fin de curso a Oaxaca, entre callejones iluminados por faroles y el olor a chocolate caliente, se dieron su primer beso. Se casaron jóvenes, llenos de planes. Vivieron un tiempo en la capital, pero pronto decidieron mudarse a Puebla para criar a sus hijos en un ambiente más tranquilo. Alejandro trabajaba en una planta automotriz y María Fernanda cuidaba de la casa. Todo parecía estable, hasta que la empresa anunció recortes y él quedó desempleado. Al principio, intentó verlo como una oportunidad. «Voy a poner un negocio propio», decía con entusiasmo. Pero los meses pasaban y nada se concretaba. Las deudas crecían, y María Fernanda tuvo que aceptar un puesto vendiendo artesanías en un mercado turístico. Trabajaba largas horas, a veces los fines de semana, mientras Alejandro buscaba empleo sin éxito. Poco a poco comenzaron las discusiones. Él se sentía inútil, desplazado, como si ya no fuera necesario. Ella, agotada y preocupada, lo veía más irritable, más encerrado en sí mismo. La conexión que alguna vez los unió parecía desvanecerse. Esa mañana, mientras caminaba hacia el mercado con su bolsa de mercancía, María Fernanda pasó frente a la casa de doña Lupita. La mujer, de cabello blanco recogido en un moño, estaba sentada en una mecedora tejiendo. «Buenos días, hija», la saludó con una sonrisa cálida. «¿Todo bien?». María Fernanda dudó un instante antes de responder. «Más o menos, doña Lupe». La anciana asintió despacio, como si entendiera sin necesidad de escuchar más. «La vida en el matrimonio no siempre es fácil. A veces uno cree que ya no hay remedio, pero el Señor siempre tiene caminos que no vemos». María Fernanda forzó una sonrisa y siguió su camino. Sabía que doña Lupita era profundamente devota de la Virgen de Juquila. En más de una ocasión le había contado historias de gente que aseguraba haber recibido milagros. María Fernanda respetaba esas creencias, pero en ese momento le resultaban lejanas. En el mercado, el bullicio era constante, vendedores ofreciendo sus productos, turistas regateando, el aroma a quesadillas y el sonido de marimbas de fondo. María Fernanda saludó a sus compañeras de puesto y colocó cuidadosamente las piezas de cerámica y textiles sobre la mesa. Sin embargo, su mente no estaba allí. Cada vez que un cliente preguntaba el precio, ella respondía mecánicamente, pensando en qué estaría haciendo Alejandro. Por la tarde, mientras acomodaba sus cosas para regresar, recibió un mensaje de su hermana. «Si necesitas que me lleve a los niños un fin de semana para que descanses, avísame». Esa oferta, lejos de tranquilizarla, le hizo sentir que su vida se le estaba escapando de las manos. Esa noche, en la soledad de su habitación, recordó las palabras de doña Lupita. No creía que un milagro pudiera resolverlo todo, pero sí sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Cerró los ojos y casi sin querer murmuró: «Dios, si todavía queda algo por salvar, muéstrame cómo». No sabía que esa pequeña oración sería el primer paso hacia algo que jamás habría imaginado. El jueves por la tarde, María Fernanda recibió una llamada de la escuela. La voz de la maestra de Emilio sonaba preocupada. «Señora, Emilio ha estado distraído, no participa en clase y hoy tuvo un altercado con un compañero. ¿Podría venir a hablar conmigo mañana?». Al colgar, sintió un peso en el estómago. Caminó hacia el cuarto de Sofía para contarle que la cena estaba lista, pero la encontró sentada en el escritorio, dibujando sola. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus ojos cansados. «¿No fuiste a ver a tus amigas hoy?»,
preguntó María Fernanda, intentando sonar casual. Sofía se encogió de hombros. No tengo ganas. María Fernanda se acercó y vio que el dibujo era de una casa partida en dos, con dos figuras alejadas una de la otra. Sintió un nudo en la garganta. «Sophie», susurró acariciándole el cabello, «tú y tu hermano no tienen la culpa de nada de esto». «Lo sé», respondió ella con un hilo de voz. «Pero, ¿y si papá ya no vuelve?» No supo qué contestar. En lugar de palabras, la abrazó fuerte. Esa noche, mientras servía los platos, Alejandro entró. Llevaba una mochila pequeña y ojeras profundas. «Solo vine a ver a los niños», dijo evitando mirarla directamente. Sofía y Emilio corrieron a abrazarlo y por unos segundos la tensión pareció desvanecerse. Pero en cuanto se sentaron a la mesa, el silencio volvió. «La maestra llamó», dijo María Fernanda, cortando el pan con un poco más de fuerza de la necesaria. Emilio se peleó con un compañero. Alejandro frunció el ceño y miró al niño. «¿Es cierto?» Emilio bajó la mirada y murmuró. «Me dijo que mi papá se fue porque no nos quería». Alejandro se recostó en la silla, apretando los puños. «Hijo, eso no es verdad. Nunca pienses eso». El ambiente se volvió tan tenso que hasta el sonido de los cubiertos chocando contra los platos parecía más fuerte. Al terminar, Alejandro tomó sus cosas. «Me quedaré esta noche en casa de mi hermano. No quiero que los niños me vean discutir contigo otra vez». María Fernanda asintió, aunque por dentro se desgarraba. Al día siguiente, decidió ir a la iglesia de San Francisco después de dejar a los niños en la escuela. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a flores que vendían en la plaza cercana. Dentro, el silencio era profundo, roto solo por el murmullo de algunas mujeres rezando. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen y cerró los ojos. «No sé qué hacer», susurró. «No quiero que mis hijos crezcan viendo cómo se destruye nuestra familia, pero tampoco puedo sola». Sintió una mano suave en su hombro. Al girar, encontró al padre Julián, un sacerdote de rostro sereno y voz pausada. «Hija, el matrimonio es un camino de paciencia y perdón. No siempre podemos cambiar al otro, pero sí podemos abrir el corazón para que Dios obre en nosotros». María Fernanda lo escuchó con respeto, pero en su interior algo le decía que las palabras, aunque llenas de fe, no bastaban para solucionar todo. Necesitaba algo más, un cambio real. Esa tarde Sofía llegó de la escuela más callada que nunca. María Fernanda trató de animarla, pero la niña apenas comió y se encerró en su cuarto. El silencio en la casa se volvió insoportable. En la noche, mientras preparaba la ropa de los niños para el día siguiente, María Fernanda pensó en cuánto habían cambiado las cosas en pocos meses. Recordó cómo Alejandro solía ayudar a Sofía con las tareas y jugar fútbol con Emilio en el patio. Ahora cada uno parecía vivir en su propio mundo, separado por muros invisibles. No podía seguir así. Algo tenía que romper esa inercia, aunque todavía no sabía qué. La tarde del domingo, María Fernanda se encontraba barriendo el patio cuando escuchó la voz de doña Lupita desde la acera. «Buenas tardes, hija», llamó con su tono habitual lleno de calidez. «Ven tantito, que quiero contarte algo». María Fernanda dejó la escoba apoyada contra la pared y salió. La anciana estaba sentada en su mecedora, con una taza de atole humeante en la mano y una sonrisa que parecía conocer secretos. «Te noto preocupada», dijo Lupita sin rodeos. «Y no hace falta que me lo digas, porque yo también he pasado tormentas en mi matrimonio». María Fernanda se sentó en el escalón. No tenía energía para disimular. «No sé cómo seguir, doña Lupe. Siento que Alejandro y yo estamos en caminos distintos, y los niños lo están resintiendo». La mujer asintió lentamente. «Hija, ¿sabes qué es lo que a veces hace falta para reencontrarse? Salir del lugar donde se está peleando, cambiar el aire y poner el corazón en manos de la Virgen». María Fernanda la miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿A qué se refiere?» «A que este año, como cada año, iremos a la peregrinación de San Juan de los Lagos. Miles de personas caminan, rezan, cantan,
y muchos regresan con el alma renovada. Yo creo que sería bueno que tú y Alejandro fueran. La idea le pareció descabellada. Alejandro apenas toleraba entrar a misa, y mucho menos caminar entre multitudes. No creo que él quiera. A veces uno no va por querer, sino por necesidad, interrumpió Lupita. Y aunque él no lo sepa todavía, tal vez necesita ese viaje tanto como tú. María Fernanda sonrió con cortesía y regresó a su casa, pero las palabras quedaron rondando en su cabeza todo el día. Esa noche, mientras doblaba la ropa de los niños, recordó un sueño que había tenido la semana anterior. Estaba en un campo abierto, envuelta por una luz suave, y una figura vestida de azul celeste le extendía la mano. No había visto su rostro, pero la paz que sintió en ese instante era indescriptible. Se dijo a sí misma que era solo un sueño, pero al cerrar los ojos volvió a sentir esa calma, como si algo o alguien la estuviera llamando. A la mañana siguiente, decidió hablar con Alejandro. Lo encontró en la casa de su hermano, sentado en la sala viendo televisión con el volumen bajo. «Necesito pedirte algo», dijo ella, firme pero sin hostilidad. «Quiero que vengas conmigo y con los niños a San Juan de los Lagos». Él arqueó una ceja. «¿A la peregrinación? ¿Tú crees que eso va a resolver nuestros problemas?» «No lo sé, pero sé que quedarnos aquí, sin hacer nada, solo nos está rompiendo más. Los niños necesitan vernos juntos, aunque sea por unos días». Alejandro guardó silencio. En su interior, no creía que un viaje religioso pudiera cambiar nada. Pero la mirada suplicante de María Fernanda y el recuerdo de Sofía llorando la última vez que lo vio marcharse lo hicieron dudar. «Lo pensaré», murmuró finalmente. 2 días después, mientras cenaban con los niños, Alejandro tomó una decisión. «Está bien, iré, pero solo para que los niños no piensen que ya me rendí». Sofía y Emilio intercambiaron una mirada emocionada. María Fernanda respiró hondo. No era una reconciliación, pero al menos era un paso. Esa noche, mientras los niños dormían, ella se sentó en el borde de la cama y sintió por primera vez en semanas una chispa de esperanza. No sabía qué encontrarían en San Juan de los Lagos, pero en el fondo de su corazón algo le decía que ese viaje no sería como cualquier otro. La madrugada estaba fría y un cielo oscuro aún cubría Puebla cuando María Fernanda cerró la puerta de la casa con cuidado para no despertar a los vecinos. Alejandro ya estaba afuera, junto con Sofía y Emilio, cargando una maleta pequeña y una bolsa con botellas de agua y pan dulce para el camino. El autobús de la peregrinación saldría a las 5, desde la explanada frente a la iglesia de San Francisco. El aire olía a humedad y a pan recién horneado. La calle empedrada resonaba bajo sus pasos y los niños, somnolientos, caminaban de la mano. Sofía llevaba una bufanda tejida por su abuela y Emilio cargaba una pequeña mochila con sus juguetes favoritos. Cuando llegaron a la explanada, ya había un grupo numeroso de personas, algunas rezando en voz baja, otras acomodando maletas en la cajuela del autobús. Entre ellas estaba doña Lupita, envuelta en su rebozo negro, quien los saludó con un abrazo afectuoso. «Qué bueno que vinieron, hijos», dijo con entusiasmo. «La Virgen sabe cuándo llamar a cada quien». Alejandro respondió con un gesto cortés, pero sin mucho ánimo. Se subieron al autobús y María Fernanda eligió asientos junto a la ventana. El motor rugió suavemente y poco después comenzaron el recorrido. A medida que avanzaban por la carretera, la ciudad quedó atrás y el paisaje se volvió una mezcla de campos verdes y cerros cubiertos de neblina. En el asiento de enfrente, una pareja de ancianos conversaba con otro peregrino sobre un milagro que habían recibido años atrás. «Yo tenía una enfermedad que los doctores decían incurable», contaba el hombre con voz emocionada. «Pero después de ir a San Juan y pedirle a la Virgen, aquí estoy, 10 años después, sano». Emilio, curioso, se inclinó hacia adelante para escuchar mejor. «¿De verdad pasó eso?», preguntó. «Claro que sí, muchacho», respondió el anciano sonriendo.
Cuando uno pide con fe, las puertas se abren. Alejandro miró por la ventana, evitando participar en la conversación. María Fernanda, en cambio, escuchaba con atención, sintiendo que esas historias, aunque lejanas a su experiencia, despertaban algo dentro de ella. El autobús hizo una primera parada en Querétaro. El aire allí era más cálido, y un aroma a gorditas recién hechas llenaba la estación. Los peregrinos aprovecharon para desayunar. Alejandro compró café y un par de tortas, y aunque no habló mucho, su gesto de ofrecerle una a María Fernanda fue un pequeño puente entre ellos. De regreso en el camino, la charla de los pasajeros se mezclaba con cantos religiosos que algunos entonaban suavemente. Sofía recargó la cabeza en el hombro de su madre y se quedó dormida. Emilio jugaba con un pequeño coche en la ventana, observando las montañas que se extendían a lo lejos. Al caer la tarde, el autobús hizo otra parada en León. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, y el aire olía a canela y azúcar por los buñuelos que vendían cerca. Allí, un grupo de peregrinos se unió al viaje, llevando guitarras y tamborcillos. Mientras el motor volvía a encenderse, María Fernanda sintió una mezcla de cansancio y expectación. No sabía qué encontrarían en San Juan de los Lagos, pero empezaba a sentir que la atmósfera de fe que los rodeaba estaba suavizando algo en el ambiente, incluso en Alejandro, que ahora conversaba en voz baja con Emilio sobre los paisajes. La noche cayó por completo antes de llegar a su destino. Desde la ventana, las luces de pequeños pueblos parpadeaban como luciérnagas. María Fernanda, con los ojos cansados pero atentos, sintió que el viaje era más que un traslado físico. Era como si estuvieran cruzando una frontera invisible entre la rutina rota y algo desconocido que los esperaba. No sabía si sería bueno o malo, pero en su corazón, una voz suave le decía que el verdadero camino apenas estaba comenzando. El amanecer encontró al autobús avanzando por carreteras más estrechas. A través de la ventana, María Fernanda vio campos de maíz y pequeños pueblos con fachadas coloridas. El cansancio del viaje se mezclaba con una creciente expectativa. Sofía y Emilio miraban curiosos cada letrero que indicaba la distancia restante a San Juan de los Lagos. Cuando finalmente entraron al pueblo, el bullicio los envolvió de inmediato. Las calles estaban llenas de peregrinos, puestos de comida y tiendas que vendían veladoras, rosarios y estampas. El aroma a tamales y buñuelos recién fritos competía con el de las flores que decoraban las entradas de las casas. Doña Lupita, que venía sentada unas filas más atrás, se acercó a ellos al bajar. «Bienvenidos, hijos. Ahora sí van a sentir lo que es estar en un lugar tocado por la fe». Alejandro miró alrededor con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo. «Hay demasiada gente», murmuró. «Eso es porque todos vienen con esperanza en el corazón», respondió Lupita, sin dejar que su tono perdiera la dulzura. Caminaron juntos hacia la plaza principal, donde la Basílica de San Juan de los Lagos se erguía imponente. Sus torres altas se recortaban contra un cielo claro, y las campanas repicaban con fuerza llamando a misa. El sonido resonaba en el pecho de María Fernanda, que sentía un extraño calor recorriéndole los brazos. En la explanada, grupos de peregrinos rezaban en círculo, otros cantaban y algunos se arrodillaban en el suelo, avanzando de rodillas hacia la entrada de la iglesia. El murmullo de las oraciones se mezclaba con las notas de guitarras y voces que entonaban cantos marianos. «¿Siempre es así de intenso?», preguntó Sofía, sorprendida por la multitud. «Sí, hija», contestó María Fernanda. «Todos vienen a dar gracias o a pedir algo muy importante». Entraron a la basílica y el ambiente cambió. El bullicio quedó atrás, reemplazado por un silencio reverente, interrumpido solo por el eco de los pasos y el susurro de rezos. La luz que entraba por los vitrales pintaba el piso con tonos azules, rojos y dorados. El altar, adornado con flores blancas, resplandecía con la imagen de la Virgen al centro. María Fernanda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas sin razón aparente. Recordó los días recientes, la distancia con Alejandro, la tristeza de sus hijos.
Todo parecía pesar menos allí, como si alguien invisible le estuviera sosteniendo los hombros. Alejandro, en cambio, se quedó de pie al fondo, observando. No podía negar que el lugar imponía respeto, pero no estaba listo para bajar la guardia. «Podríamos quedarnos a la misa de las 11», sugirió doña Lupita. «Después les enseño dónde hospedarnos». Aceptaron, y durante la misa María Fernanda notó cómo los cantos llenaban la nave con una fuerza que no había experimentado antes. Emilio, que al principio estaba inquieto, terminó sentado tranquilo, mirando el altar con atención. Sofía seguía cada palabra del sacerdote, como si buscara entender un mensaje oculto. Al salir, el calor del mediodía los envolvió. Buscaron un pequeño hotel familiar recomendado por Lupita. El dueño, un hombre de bigote espeso y sonrisa amable, les ofreció habitaciones sencillas pero limpias. Dejaron las maletas y salieron de nuevo a recorrer las calles. En cada esquina había algo que llamaba la atención. Mujeres vendiendo atole de fresa, niños ofreciendo flores, ancianos contando historias a cambio de una moneda. María Fernanda compró un par de veladoras y un rosario azul para Sofía. «¿Esto lo vas a poner en la iglesia?», preguntó la niña. «Sí», respondió su madre. «Es una forma de decirle a la Virgen que estoy aquí, que la escucho». Mientras caminaban, Alejandro se quedó un momento rezagado, observando cómo una mujer de rodillas avanzaba lentamente sobre el pavimento caliente. Llevaba lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa serena. Algo en esa imagen le provocó un leve escalofrío, aunque no supo explicar por qué. Ese día, sin que nadie lo notara, el corazón de Alejandro comenzó a aflojar un poco la dureza con la que había llegado. La tarde caía sobre San Juan de los Lagos, tiñendo las calles de tonos dorados. María Fernanda y su familia caminaban entre la multitud que se dirigía a la procesión. El aire estaba impregnado de incienso y del dulce aroma de las flores que los peregrinos llevaban en brazos. Doña Lupita, con paso firme a pesar de su edad, los guiaba hacia un punto desde donde podrían ver pasar la imagen de la Virgen. Las voces de los fieles cantaban en coro, creando una atmósfera que parecía envolverlo todo. «Es impresionante cuánta gente viene de tan lejos», comentó Sofía, mirando asombrada los estandartes y banderas que ondeaban en el aire. «Algunos caminan días enteros», explicó Lupita. «Vienen con fe, con promesas, con agradecimientos». Alejandro iba detrás, observando en silencio. No quería admitirlo, pero había algo hipnótico en aquel mar de personas unidas por una misma devoción. La procesión avanzaba lentamente. Primero pasaron los músicos, luego los estandartes, después las flores, hasta que finalmente la imagen de la Virgen apareció en la calle, sostenida por varios hombres. Su manto azul celeste brillaba bajo la luz, y su rostro transmitía una serenidad que parecía tocar a todos. María Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras observaba la imagen, un destello de luz le llamó la atención a su derecha. Entre la multitud, a pocos metros de ella, había una figura femenina vestida también de azul celeste. No llevaba corona ni estandarte, simplemente caminaba con paso sereno mirando hacia adelante. Lo extraño fue que, a pesar de la multitud apretada, parecía que nadie más la notaba. María Fernanda parpadeó, intentando enfocar mejor. La mujer giró ligeramente la cabeza y por un instante sus miradas se cruzaron. Sus ojos tenían un brillo cálido, profundo, como si pudieran atravesar cualquier muralla interior. El corazón de María Fernanda comenzó a latir con fuerza. Quiso acercarse, pero en el momento en que dio un paso, la figura desapareció entre la gente. No hubo empujones ni confusión, simplemente ya no estaba. «¿Te sientes bien?», preguntó doña Lupita al notar que María Fernanda se quedaba inmóvil. «Sí, creo que sí», respondió ella, aunque su voz tembló un poco. Durante el resto de la procesión no pudo dejar de pensar en lo que acababa de ver. No quería parecer loca contándolo, y menos frente a Alejandro, que seguramente lo atribuiría al cansancio o a la sugestión. Cuando la procesión terminó y comenzaron a dispersarse,
se dirigieron hacia un pequeño puesto de antojitos para cenar. Sofía y Emilio pedían quesadillas, y Alejandro preguntaba por el picante, pero María Fernanda apenas probó bocado. ¿Seguro que estás bien?, insistió Alejandro mientras doblaba una servilleta entre sus manos. Sí, solo estoy un poco cansada, dijo ella evitando su mirada. Mientras caminaban de regreso al hotel, el cielo nocturno se llenó de estrellas. María Fernanda pensaba una y otra vez en aquella mujer de azul, en sus ojos, en la extraña sensación de calma que había sentido. No podía explicar por qué, pero estaba segura de que no era una persona cualquiera. Antes de dormir, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El pueblo estaba tranquilo, apenas iluminado por los faroles de la calle. En silencio, cerró los ojos y recordó aquella mirada. Sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si una pieza perdida hubiera vuelto a su lugar. Sin saberlo, esa noche dio el primer paso hacia un cambio que marcaría no solo su vida, sino la de toda su familia. El día siguiente amaneció con un cielo gris. Desde temprano, el aire estaba denso, cargado de humedad. María Fernanda, Alejandro y los niños salieron del hotel para unirse a las actividades de los peregrinos. El plan era asistir a una misa especial y luego recorrer los alrededores, pero la procesión del mediodía fue interrumpida por un trueno seco que retumbó sobre los techos. «Parece que va a llover fuerte», comentó Alejandro mirando hacia el horizonte. «Aquí las tormentas llegan de golpe», advirtió doña Lupita. «Será mejor buscar refugio». No alcanzaron a caminar 2 calles cuando el cielo se oscureció por completo. Un relámpago iluminó el campanario de la basílica y casi de inmediato una cortina de agua se desplomó sobre el pueblo. El empedrado se volvió resbaladizo y la gente corría a cubrirse bajo toldos y portales. Sofía apretaba la mano de su madre mientras Emilio intentaba proteger sus juguetes dentro de la mochila. Alejandro miraba en todas direcciones buscando un lugar seguro. Entonces, una voz femenina llamó desde una puerta entreabierta. «Vengan rápido». Era una casa humilde, con paredes encaladas y un techo de lámina. Una mujer de mediana edad, con delantal floreado, los hizo pasar. Dentro, un hombre de cabello cano calentaba agua en una olla sobre un fogón de gas. «Gracias por dejarnos entrar», dijo María Fernanda empapada. «No hay de qué», respondió la mujer. «No podíamos dejarlos bajo esa tormenta». Los sentaron en la mesa, cubriéndolos con toallas secas. El aroma a café recién colado llenó el ambiente. La pareja les sirvió pan dulce, y mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo, comenzaron a conversar. «Ustedes vienen de lejos, ¿verdad?», preguntó el hombre. «De Puebla», respondió Alejandro. «Entonces, saben lo que es aferrarse a algo con fe», dijo él. «Nosotros también hemos pasado por momentos difíciles, pero la Virgen siempre nos ha acompañado». Alejandro, que al principio estaba tenso, empezó a relajarse. Escuchaba con atención cómo aquella pareja contaba sus dificultades económicas, la enfermedad de un hijo, y cómo habían salido adelante apoyándose mutuamente. No era un discurso religioso forzado, sino un relato sincero de resistencia y esperanza. María Fernanda observaba a Alejandro de reojo. Notó que, por primera vez en semanas, su expresión era más suave. Incluso sonrió cuando la mujer les ofreció más pan. La tormenta duró más de 1 hora. Cuando finalmente amainó, las calles se habían transformado en pequeños riachuelos y el aire estaba impregnado del olor a tierra mojada. La pareja los despidió con abrazos como si se conocieran de toda la vida. Mientras caminaban de regreso al hotel, Emilio comentó: «Esa señora me recordó a la abuela, siempre dando de comer aunque no tenga mucho». «Sí», dijo Alejandro, «hay gente que no necesita tenerlo todo para dar lo que tiene». María Fernanda sintió que esas palabras, simples pero sinceras, eran un indicio de que algo estaba cambiando en él. Ya en el hotel, mientras los niños descansaban, Alejandro se sentó junto a la ventana mirando la calle mojada. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Cuando esa pareja hablaba, pensé en nosotros, en cómo antes enfrentábamos las cosas juntos, aunque fueran difíciles.
No sé en qué momento dejamos de hacerlo. María Fernanda lo miró sorprendida por su tono honesto. Tal vez no es tarde para volver a hacerlo, respondió con un hilo de esperanza. Él no dijo nada más, pero permaneció allí, en silencio, como si estuviera meditando cada palabra. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse, dejando pasar rayos de luz que iluminaban las calles. La tormenta había dejado charcos y un aire fresco que invitaba a seguir caminando. Pero en el interior de esa habitación también parecía que algo, aunque pequeño, había comenzado a despejarse. La mañana siguiente amaneció clara, con un cielo azul que parecía recién lavado por la tormenta del día anterior. Desde temprano, las campanas de la basílica repicaban, anunciando la misa principal de la peregrinación. María Fernanda despertó con un extraño presentimiento, como si el día trajera algo especial. «Hoy deberíamos llegar temprano a la iglesia», dijo mientras doblaba las chamarras de los niños. «Está bien», respondió Alejandro, sin la resistencia habitual. Así alcanzamos buen lugar. Caminaron por calles que todavía guardaban charcos y un fresco aroma a tierra mojada. El pueblo estaba más vivo que nunca. Peregrinos con estandartes, vendedores de veladoras, familias completas vestidas de blanco. Sofía y Emilio caminaban adelante, admirando cada detalle. Al entrar a la basílica, la penumbra interior los envolvió. Las velas encendidas titilaban en el altar, y el murmullo de las oraciones llenaba el aire como un susurro constante. Encontraron asientos cerca del pasillo central. Alejandro se acomodó junto a Emilio, y María Fernanda se quedó al lado de Sofía. La misa comenzó con cantos que resonaban bajo las bóvedas. El sacerdote hablaba sobre la importancia de la fe, incluso en los momentos más oscuros. María Fernanda escuchaba, pero su mente vagaba hacia la imagen que había visto en la procesión 2 días antes. Fue entonces cuando Alejandro, mirando hacia el altar, sintió algo extraño. En medio de la multitud, cerca de una columna lateral, distinguió una figura femenina vestida con un manto azul celeste. No era una peregrina común. Su presencia irradiaba una luz suave, casi imperceptible para el resto. Él parpadeó varias veces pensando que tal vez era un efecto de las velas. Sin embargo, la figura se movió lentamente entre la gente, y cuando pasó cerca, Alejandro sintió un calor inexplicable en el pecho. Sus ojos se encontraron por un instante, y aquella mirada tenía una mezcla de ternura y fuerza que lo dejó sin aliento. No podía apartar la vista. La mujer sonrió levemente, como si supiera todo sobre él, como si no necesitara escuchar sus palabras para entenderlo. Luego, tan silenciosamente como apareció, se perdió entre los fieles. Alejandro se quedó inmóvil, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. «¿Te pasa algo?», preguntó Emilio al notar su expresión. «No, nada», respondió él, aunque su voz sonó más suave que de costumbre. El resto de la misa transcurrió en una especie de neblina para él. Las palabras del sacerdote parecían dirigidas directamente a su corazón, sobre perdonar, reconstruir y confiar. Por momentos, Alejandro sintió que el peso que llevaba desde hacía meses se aligeraba, como si hubiera depositado parte de su carga en manos invisibles. Cuando terminó la ceremonia y salieron al atrio, María Fernanda notó algo distinto en su rostro. «Te ves tranquilo», comentó sorprendida. «Tal vez lo estoy», dijo él, evitando mirarla directamente. Mientras caminaban hacia el hotel, Alejandro guardó silencio, recordando cada detalle de la aparición. No sabía cómo explicarlo, pero esa figura no era una mujer común. Sentía que había algo divino en ella, algo que desafiaba toda lógica. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro se quedó sentado en la cama mirando la oscuridad. «María», dijo de pronto, rompiendo el silencio, «quiero contarte algo, pero no sé si me vas a creer». Ella se volvió hacia él, intrigada. «Dime». Alejandro respiró hondo. «Hoy, durante la misa, vi algo, o alguien. Era como una mujer vestida de azul. Y cuando me miró sentí, no sé,
como si me conociera desde siempre. María Fernanda lo escuchó con atención. Sus labios temblaron, pero no dijo nada de inmediato. No era el momento para confesar que ella también había visto a esa figura días antes. En su interior, ambos sabían que algo importante estaba ocurriendo, aunque aún no comprendían su alcance. El silencio en la habitación se prolongó después de que Alejandro terminara de hablar. María Fernanda lo observaba, tratando de decidir si debía contarle su propia experiencia. Finalmente, se sentó a su lado en la cama. «Alejandro», dijo con voz suave, «lo que viste, yo también lo vi. No igual, pero parecido. Fue en la procesión, el primer día aquí. Una mujer vestida de azul, con una mirada que me atravesó». Él giró la cabeza lentamente hacia ella, como si quisiera asegurarse de que no estaba bromeando. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque pensé que ibas a decir que estaba cansada o que me lo imaginé». Se miraron en silencio, y por un momento no fueron dos personas discutiendo sobre quién tenía la razón. Fueron dos almas sorprendidas por haber compartido algo que parecía imposible. Alejandro bajó la mirada y habló con una sinceridad que hacía mucho tiempo no mostraba. «Cuando la vi, sentí que me estaba diciendo que no me rinda, que todavía hay algo que puedo hacer». María Fernanda tragó saliva. «Yo sentí lo mismo, como si me estuviera diciendo que no deje de luchar por lo que amo». La conversación los dejó pensativos. No necesitaban explicaciones lógicas. Lo que habían experimentado era demasiado personal y profundo. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas por faroles, la tensión habitual entre ellos se redujo. Los niños corrían unos pasos adelante, riendo, y por primera vez en meses Alejandro y María Fernanda caminaron lado a lado sin sentir que había un muro entre ellos. Se detuvieron frente a un pequeño altar improvisado en la esquina de una calle. Había velas encendidas, flores frescas y una imagen de la Virgen. Sin decir nada, María Fernanda encendió una vela y Alejandro hizo lo mismo. Se miraron y no fue necesario añadir palabras. De regreso al hotel, Sofía preguntó, «¿Van a seguir peleando cuando volvamos a casa?» María Fernanda sonrió con tristeza. «Hija, vamos a intentar que no». Al día siguiente, se unieron a otra misa, esta vez en un templo más pequeño cerca del mercado. La homilía del sacerdote se centró en el perdón, pero no en el sentido abstracto, sino como una decisión diaria. «Perdonar no es olvidar lo que nos hirió», decía con voz firme. «Es decidir cada día no permitir que ese dolor nos separe del amor». Alejandro escuchaba, sintiendo que cada palabra iba dirigida a él. No era un hombre que asistiera a misa por costumbre, pero aquella mañana algo en su interior se quebró. Se dio cuenta de que había pasado meses protegiéndose de sentir, levantando muros para no enfrentar su propio dolor y frustración. Cuando la misa terminó, salieron al atrio y se sentaron en una banca. El sol de mediodía calentaba las losas y el murmullo de la gente llenaba el ambiente. Alejandro tomó aire y con cierta dificultad comenzó a hablar. «He sido injusto contigo, me dejé llevar por mi orgullo y por mi enojo. Perdí mi trabajo y sentí que había perdido mi lugar en nuestra familia». María Fernanda lo escuchaba con atención, sin interrumpir. «No supe cómo manejarlo y en vez de buscar soluciones contigo, me alejé. Y ahora no quiero seguir así». Ella sintió un nudo en la garganta. «Yo también cometí errores. Me enfoqué tanto en sostenerlo todo que me olvidé de escucharte». Alejandro la miró con una mezcla de alivio y tristeza. «Si estás dispuesta, quiero intentar otra vez». María Fernanda asintió. «Lo estoy». Se quedaron un momento en silencio, mirando cómo Sofía y Emilio jugaban cerca. No era una reconciliación definitiva, pero sí un pacto implícito de que la pelea no sería su único lenguaje. Ese día, algo invisible comenzó a coser las grietas que habían dejado meses de distancia y heridas. La mañana siguiente, el aire en San Juan de los Lagos tenía un frescor especial, como si la tormenta de días pasados hubiera limpiado no solo el cielo,
sino también algo en el corazón de quienes estaban allí. María Fernanda y Alejandro decidieron asistir a la última misa antes de emprender el regreso. El templo estaba lleno. Los peregrinos ocupaban cada banca y algunos permanecían de pie en los pasillos. El murmullo de oraciones previas a la celebración se mezclaba con el olor a flores frescas que decoraban el altar. Sofía y Emilio se acomodaron entre sus padres y por un instante parecían nuevamente una familia unida. El sacerdote que presidía la misa no era el mismo de los días anteriores. Era un hombre de mediana edad, con voz firme y una mirada profunda que recorría la asamblea como si pudiera ver más allá de los rostros. Cuando comenzó la homilía, Alejandro y María Fernanda sintieron que cada palabra parecía hecha a su medida. «Hay familias», dijo el sacerdote, «que llegan aquí cargando más que maletas. Traen culpas, silencios, palabras no dichas. Vienen con heridas abiertas que creen imposibles de sanar, y quizá piensan que lo que está roto ya no puede unirse». María Fernanda sintió que el aire se le detenía en los pulmones. Miró de reojo a Alejandro y él tenía la vista fija en el altar, sin pestañear. «Pero les digo», continuó el sacerdote, «que no hay muro tan alto que Dios no pueda derribar, ni corazón tan endurecido que no pueda ablandar. A veces, el milagro no es que las cosas cambien de inmediato, sino que ustedes decidan quedarse y luchar juntos, incluso cuando todo parece perdido». Sofía tomó la mano de su madre y Emilio se aferró a la de su padre. Alejandro sintió que algo se rompía por dentro, no de dolor, sino de una resistencia vieja que ya no podía sostener. Cuando terminó la misa, el sacerdote bajó del altar y comenzó a bendecir a la gente. Al pasar junto a ellos, se detuvo. Miró primero a Alejandro, luego a María Fernanda y dijo en voz baja: «No están aquí por casualidad. Lo que vinieron a buscar lo encontrarán si se mantienen juntos». Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. No lo conocían, él no sabía nada de su historia, y sin embargo, sus palabras fueron exactas. El sacerdote sonrió, los bendijo y siguió su camino. Afuera la plaza estaba bañada por el sol, las campanas repicaban, y el aire estaba lleno de cantos y risas. Alejandro se detuvo en las escaleras de la basílica y respiró hondo. «¿Escuchaste lo que dijo?», preguntó. «Sí», respondió María Fernanda, «y creo que lo dijo para nosotros». Caminaron sin prisa por las calles, observando por última vez los puestos, los colores, la multitud. Compraron algunos recuerdos, un rosario para Sofía, una medalla para Emilio y una pequeña imagen de la Virgen para la sala de su casa. Mientras regresaban al hotel, Alejandro rompió el silencio. «No sé si fue un milagro, pero siento que algo cambió en mí». «Yo también», admitió ella. «Tal vez no sea magia. Tal vez sea el inicio de algo que tenemos que cuidar». Esa tarde, antes de empacar, colocaron juntos las compras sobre la cama. La imagen de la Virgen quedaba en el centro y a su alrededor los demás recuerdos. «Quiero que esto esté en casa para que no olvidemos lo que vivimos aquí», dijo María Fernanda. «Y para que cuando las cosas se pongan difíciles, recordemos que no debemos rendirnos», añadió Alejandro. No había promesas exageradas ni palabras grandilocuentes, pero había una certeza silenciosa de que ese viaje había sido más que un paseo. Habían llegado al pueblo con una familia rota y saldrían con una chispa que, si la cuidaban, podía convertirse en fuego. El viaje de regreso comenzó temprano. La plaza frente a la basílica aún estaba tranquila cuando Alejandro, María Fernanda y los niños subieron al autobús. Las maletas estaban guardadas y en el regazo de María Fernanda descansaba la pequeña imagen de la Virgen, envuelta cuidadosamente en un pañuelo. Mientras el autobús se alejaba de San Juan de los Lagos, Sofía y Emilio miraban por la ventana en silencio, como si quisieran retener cada detalle del lugar. María Fernanda, por su parte, repasaba mentalmente lo vivido, las miradas, las conversaciones, la homilía del sacerdote. No sabía si llamarlo milagro, pero sí sabía que algo en ellos había cambiado. Alejandro estaba pensativo.
No dormía, no leía, no miraba su celular. Solo observaba el camino y de vez en cuando dirigía la vista a su familia. Por momentos, una leve sonrisa se asomaba en su rostro. La primera parada fue en León, para desayunar. Sentados en una pequeña fonda, el aroma a café de olla y pan recién hecho les envolvió. Entre sorbos y bocados, Alejandro rompió el silencio. Cuando lleguemos a casa, quiero hablar con un amigo. Me dijo hace tiempo que había una vacante en su negocio. No es mucho, pero es algo para empezar. María Fernanda lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Eso sería bueno, dijo, sonriendo suavemente. Podemos organizarnos para que yo también siga en el mercado. De regreso al autobús, Sofía se inclinó hacia su madre. ¿Papá va a volver a vivir con nosotros? María Fernanda la abrazó. Vamos a intentarlo, hija, y eso es lo importante. El viaje continuó, atravesando paisajes que alternaban montañas verdes y pueblos con techos rojos. Emilio jugaba con su cochecito, y de vez en cuando lo hacía pasar por el brazo de su padre, que se dejaba envolver en el juego. Era un gesto pequeño, pero para María Fernanda significaba mucho. Al llegar a Puebla, el cielo estaba cubierto de nubes grises, pero no llovía. Bajaron del autobús, recogieron sus maletas y caminaron juntos hasta la casa. Al abrir la puerta, un olor familiar a madera y ropa limpia los recibió. Era como si el hogar silencioso estuviera esperándolos. María Fernanda colocó la imagen de la Virgen en una repisa de la sala, junto a un jarrón con flores frescas. «Quiero que este sea nuestro recordatorio», dijo. «Para que, pase lo que pase, no olvidemos lo que aprendimos». Esa tarde, Alejandro salió a ver a su amigo. Regresó con una expresión diferente. «Empiezo el lunes», anunció. «No es un gran sueldo, pero es un trabajo estable». Los niños aplaudieron y lo abrazaron. María Fernanda sintió que una mezcla de orgullo y esperanza le llenaba el pecho. Sabía que el camino no sería fácil, pero ese primer paso era fundamental. Esa noche, cenaron juntos en la mesa, algo que no ocurría desde hacía semanas. No hubo discusiones ni silencios tensos. Solo conversaciones simples. ¿Cómo había sido el viaje? ¿Qué querían cenar el fin de semana? Las tareas escolares de Sofía y Emilio. Cuando se fueron a dormir, María Fernanda se quedó un momento en la sala, mirando la imagen en la repisa. La luz tenue de la lámpara iluminaba el manto azul y por un instante recordó con nitidez aquella mirada que había sentido en la procesión. No sabía qué retos vendrían, pero estaba segura de algo. Ahora tenían un motivo para intentarlo de nuevo. Las primeras semanas después del regreso fueron tranquilas. Alejandro comenzó a trabajar en el negocio de su amigo, una pequeña empresa de transporte local. El horario era variable, y aunque el sueldo no era alto, la estabilidad le daba una nueva seguridad. María Fernanda continuaba en el mercado, y por las noches cenaban juntos como familia. Sin embargo, al mes de haber regresado, la calma se puso a prueba. Una tarde, Alejandro llegó a casa con el ceño fruncido y el paso rápido. «Hoy nos avisaron que el contrato de uno de los clientes más grandes se canceló», dijo dejando las llaves sobre la mesa. «Si no conseguimos otro en las próximas semanas, habrá recorte de personal». María Fernanda sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Crees que puedas perder el trabajo?» «Es posible», respondió él, pasando una mano por su cabello. Y justo ahora que empezábamos a enderezarnos, el ambiente en la casa se volvió tenso esa noche. Aunque los niños intentaban conversar, percibían la preocupación de sus padres. Sofía preguntó con cautela, «¿Vamos a estar bien?» Alejandro la abrazó. «Sí, hija, no vamos a dejar que nada nos derrumbe otra vez». En el mercado, María Fernanda comentó la situación con una compañera de puesto. «Los tiempos son inciertos», dijo la mujer, «pero tú eres fuerte. Si algo pasa, encontrarás la forma de sostener a tu familia». Esas palabras le recordaron la promesa implícita que habían hecho en San Juan de los Lagos, no rendirse. Así que, en vez de dejarse consumir por la ansiedad, propuso a Alejandro que buscaran soluciones juntos. «Podríamos recortar algunos gastos temporales»,
sugirió. Y si es necesario, yo puedo tomar más días en el mercado. No quiero que cargues con todo, respondió él. Pero tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esa conversación marcó una diferencia. En lugar de encerrarse en su frustración, Alejandro comenzó a hablar abiertamente de sus preocupaciones. María Fernanda, por su parte, evitó caer en reproches. Un fin de semana, mientras Alejandro revisaba presupuestos, Sofía y Emilio se acercaron con una propuesta. «Podemos ayudar», dijo Sofía. «Yo puedo cuidar más a Emilio para que mamá tenga tiempo de trabajar». «Y yo puedo ayudar en el mercado», añadió Emilio con entusiasmo. Alejandro sonrió. «Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Pero gracias, significa mucho que quieran apoyarnos». A pesar de la incertidumbre, la familia comenzó a actuar como un equipo. María Fernanda consiguió un pequeño pedido extra de cerámica para un cliente habitual, y Alejandro habló con otros conductores para buscar nuevas rutas de trabajo. Una noche, mientras cenaban, Alejandro comentó: «Hoy tuve una reunión con mi jefe. Dice que todavía no es seguro, pero están en pláticas con un nuevo cliente grande. Si se confirma, no habrá recortes». «Eso es una buena señal», respondió María Fernanda, sintiendo un alivio que no quería demostrar demasiado pronto. Durante ese periodo, lo que más sorprendía a ambos era cómo, a pesar de la tensión, no habían caído en discusiones como antes. El recuerdo del viaje, las miradas que compartieron, las palabras del sacerdote, todo eso servía como un ancla. Finalmente, 2 semanas después, Alejandro llegó a casa con una sonrisa amplia. «Se cerró el contrato», anunció. «No solo no habrá recortes, sino que habrá más horas de trabajo para todos». Los niños lo abrazaron y María Fernanda sintió un nudo en la garganta. No era solo el alivio económico, sino la certeza de que habían superado juntos una prueba más. Esa noche, mientras cerraban la puerta de la casa, Alejandro le tomó la mano a María Fernanda. «Gracias por no dejarme caer». «Gracias por no irte», respondió ella. La estabilidad volvió poco a poco a la rutina familiar. Alejandro trabajaba más horas, pero regresaba a casa con una actitud distinta, menos tenso, más dispuesto a escuchar. María Fernanda también notaba cómo, a pesar del cansancio, él buscaba momentos para conversar con los niños o ayudarla con las tareas del hogar. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban pan dulce con café, Alejandro habló con voz serena. «He estado pensando, lo que vivimos en San Juan de los Lagos no puede quedarse solo como un recuerdo bonito. Quiero que hagamos algo para recordarlo siempre». «¿Qué tienes en mente?», preguntó María Fernanda. «Renovar nuestros votos. No una gran ceremonia, sino algo íntimo, con los niños y las personas más cercanas». María Fernanda se sorprendió, pero en sus ojos brilló una emoción genuina. «Me parece hermoso», respondió. «Será como cerrar un ciclo y empezar otro». Pasaron las siguientes semanas organizando todo. Doña Lupita, al enterarse, ofreció su casa para una pequeña reunión después de la misa. «Ese día los voy a ver de la mano, y le voy a dar gracias a la Virgen por escucharnos», dijo con una sonrisa que transmitía orgullo. La iglesia elegida fue la de San Francisco, la misma cuyas campanas escuchaban desde casa. El padre Julián aceptó con gusto oficiar la renovación de votos. «No es solo una bendición para ustedes», les dijo, «también lo es para sus hijos, porque ellos han sido testigos de todo el camino que han recorrido». El día llegó con un cielo despejado y una brisa suave. María Fernanda vistió un vestido sencillo color crema, y Alejandro llevó una guayabera blanca. Sofía y Emilio, emocionados, se encargaban de entregar las alianzas durante la ceremonia. Cuando el padre Julián los invitó a repetir sus votos, Alejandro miró a María Fernanda a los ojos. «Prometo seguir eligiéndote cada día, incluso cuando las cosas sean difíciles. Prometo escucharte y caminar contigo, como lo hicimos en San Juan de los Lagos». Ella, con la voz entrecortada, respondió: «Prometo cuidar lo que hemos reconstruido y no olvidar que juntos somos más fuertes que cualquier tormenta». Los aplausos llenaron la iglesia. Sofía abrazó a su madre y Emilio se colgó del cuello de su padre, riendo.
Era un momento que ninguno de los cuatro olvidaría. Después, en casa de doña Lupita, compartieron un almuerzo sencillo pero lleno de cariño. Mole poblano, arroz y tortillas hechas a mano. Entre risas y anécdotas, Alejandro levantó su vaso de agua fresca. Brindo por nuestra familia, y porque este sea solo el primero de muchos años caminando juntos. Doña Lupita sonrió y añadió, y porque cada año puedan volver a San Juan de los Lagos a dar gracias. Alejandro y María Fernanda se miraron asintiendo. Eso haremos, dijo ella. Será nuestra tradición. La tarde terminó con los niños jugando en el patio y los adultos conversando bajo la sombra de un árbol. Cuando regresaron a casa, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Alejandro cerró la puerta y tomó la mano de María Fernanda. ¿Sabes?, dijo. Hace unos meses no habría creído posible llegar hasta aquí. Yo tampoco, respondió ella. Pero creo que nunca fuimos nosotros solos. Ambos miraron la pequeña repisa donde descansaba la imagen de la Virgen, iluminada por la luz tenue del atardecer. No necesitaban palabras para entender que para ellos esa figura representaba mucho más que un símbolo religioso. Era el recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz que los guiaba de regreso. Las semanas que siguieron a la renovación de votos fueron distintas. No porque todo se hubiera vuelto perfecto, sino porque la manera de enfrentar los problemas había cambiado. Las discusiones ocasionales seguían apareciendo, pero ahora se apagaban antes de volverse incendios. Sofía y Emilio lo notaban, y en consecuencia, sus rostros eran más tranquilos, sus risas más frecuentes. Una noche, mientras preparaban la cena, Alejandro comentó, «Hoy en el trabajo me ofrecieron capacitación para aprender nuevas rutas. Puede que el próximo año me den un aumento». «Eso sería maravilloso», respondió María Fernanda, sirviendo arroz en los platos. Poco a poco todo se está acomodando. Durante esa comida no había tensión, solo conversaciones simples y sonrisas. El ambiente se sentía ligero. Después, mientras lavaban juntos los trastes, María Fernanda lo miró y dijo, «¿Te das cuenta de que hace apenas unos meses estábamos al borde del divorcio?» Alejandro asintió. «Sí, y pensar que todo comenzó a cambiar con un viaje que al principio ni siquiera quería hacer». Esa misma noche, después de que los niños se durmieran, se sentaron en la sala frente a la repisa donde estaba la imagen de la Virgen. La luz suave de una vela iluminaba el manto azul. «Creo que nunca sabremos con certeza qué fue lo que vimos», dijo María Fernanda, «pero sí sé lo que provocó en nosotros». «Yo también», respondió Alejandro, «y no pienso olvidarlo». El tiempo siguió avanzando, y llegó el primer aniversario de su peregrinación. Sin dudarlo, prepararon las maletas, llevaron a los niños y partieron de nuevo a San Juan de los Lagos. Esta vez, el viaje no estaba cargado de desesperación, sino de gratitud. Durante la misa se tomaron de la mano, y cuando llegó el momento de orar en silencio, Alejandro cerró los ojos y agradeció por cada momento, incluso los difíciles, porque le habían enseñado a valorar lo que tenía. María Fernanda, por su parte, pidió fuerza para seguir cuidando de su familia y para mantener vivo ese espíritu de unión. De regreso a Puebla, el ambiente en casa se sentía cálido, lleno de recuerdos buenos y nuevos planes. Sofía comenzó a hablar de sus sueños para el futuro, Emilio mostraba sus dibujos con orgullo y Alejandro y María Fernanda planeaban ahorrar para ampliar la casa. Una noche de sábado, mientras la familia jugaba a las cartas en la mesa, Sofía los miró con una sonrisa tímida. «Me gusta verlos así, juntos». Alejandro le acarició la cabeza. «A nosotros también, hija, y vamos a seguir así, pase lo que pase». El eco de esas palabras se quedó en la mente de María Fernanda. Habían aprendido que la unión no era un regalo que se mantenía solo. Había que trabajarla todos los días, con paciencia, respeto y fe. Y así, en el silencio de su habitación antes de dormir, ella miró por última vez la imagen de la Virgen esa noche y susurró, «Gracias por no dejarnos rendir». Pedido final de suscripción y llamado a la acción integrado. Querido oyente,
Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas ahora para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan el poder de la esperanza y la fe. Y si quieres seguir inspirado, haz clic en el video que aparece en pantalla. Allí te espera otra historia que, estoy seguro, te llegará al alma. Porque al final, lo que Alejandro y María Fernanda aprendieron es algo que todos podemos llevar con nosotros. Incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de volver a elegirnos, de reconstruir y de creer que lo imposible puede hacerse realidad.